Hola, buenos días. Soy Chus, profesor de las Escuelas Deportivas Municipales. Vamos a realizar una sesión con una pelota, con ejercicios muy sencillos y básicos, destinada un poquito dirigida a gente de más de 60, pero bueno, como otros vídeos anteriores, estos ejercicios los puede hacer cualquier persona. Incluso hay variantes que aumentan un poquito la dificultad de los ejercicios. El ritmo de ejecución de los ejercicios va a ser un ritmo ni muy explosivo ni tampoco demasiado lento. Y el número de repeticiones serán de 10 a 20, en función un poquito del ejercicio. Vale, entonces empezamos, dejamos la pelota y vamos a calentar con movilidad articular. Vale, empezamos con tobillo, haciendo círculos en un sentido y en el otro. Vale, además de hacer movilidad articular, estamos trabajando un poco propiocepción con la otra pierna. Cambiamos. Círculos, flexión y vistiendo también. Vale, en el otro sentido. Vale, vamos un poquito de rodillas. Flexión, extensión. Y pequeños círculos en un sentido, todo lo que sea círculo es muy controlado, ¿vale? Muy concentrados en el movimiento. Vale, cadera, pequeños círculos. Vale, importante siempre que hagamos estos ejercicios, las puntas de los pies tienen que estar, ¿vale?, a la misma altura, no una por delante de la otra, sino hay una pequeña descompensación. En el otro sentido. Vale. Cadera atrás, me ayuda de la flexión de piernas y cadera adelante. Vale. Inclinaciones. Soltamos tronco. Brazo estirado por encima de la cabeza. Cambio. Cambio. Y último cambio. Vale, muñecas y dedos. Presiona y extiendo dedos y presiono un poquito con el dedo gordo. Cambiamos con la otra mano, flexión y extensión y un poco de presión en los dedos con el dedo gordo. Vale, muñecas, flexión y extensión. Hombro, movimientos circulares, siempre hay mucho control en todos los movimientos que no sean puros, que sean circulares. En el otro sentido. Vale, cambiamos. En el otro sentido. Cuello, a un lado, en medio y al otro lado. Vale, y abajo y arriba. Dejo la barbilla al pecho. Venga, ya acabamos un poquito de brazos. Atrás, lado. Vale, cruzando. Y arriba y abajo. Vale, muy bien. Cogemos ya la pelota y
Y nada, van a ser ejercicios en los que trabajemos la parte de arriba y la parte de abajo. Y muchos de ellos es coordinaciones, ¿vale? En las cuales trabajan piernas y brazos o tronco, ¿vale? Pero siempre ejercicios muy sencillos, ¿vale? Con poca carga articular, y muy básicos. Venga, comenzamos. Levantando las rodillas, tronco recto y pasando la pelota por debajo. 20 repeticiones. Cambiando la pelota uno a otro. Vale, volvemos otra vez a un ejercicio muy parecido, pero con aspecto coordinativo de los brazos, subiendo y bajando, ¿vale? Amplitud en el movimiento de los brazos y coordinación. Bajo brazo, subo rodilla. Descanso 5 segundillos. Vale, vamos a realizar una sentadilla con la pelota, ¿vale? Siempre acordaros, las rodillas no pasan de las puntas de los pies, tronco recto y bajo, vuelvo al medio. Bajo, medio. Bajo, medio. Bajo, medio. 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 Vale, muy bien. Descanso. Vale, vamos a hacer otro ejercicio de coordinación, brazos y piernas. Vale, elevaciones laterales de la pierna con elevaciones laterales del hombro. Pero va a ser, vamos a aumentar la carga coordinativa porque va a ser pierna y brazo de distinto segmento, ¿vale? Bien, empezamos. Tronco recto. La pelota intentamos que no pase de los hombros y abrimos un poquito la pierna. Tampoco hace falta abrir en exceso. Eso sí, bien alineado el tronco recto y el brazo intentemos que esté la mano en la misma línea del hombro. Vale, muy bien. Puede haber variantes para aumentar un poquito la dificultad, ¿vale? Puede ser esta, una variante con rebote, en el que aumentamos la carga porque trabajamos un poquito también equilibrio. Vale, muy bien, descansamos. Vale, otro ejercicio coordinativo en el que trabajamos parte de abajo, parte de arriba, ¿vale? Son elevaciones de la parte posterior de la pierna, ¿vale? Hacia atrás y elevaciones del hombro, del brazo contrario, ¿vale? Bien, vamos cambiando. La mano no pasa nunca de la altura del hombro. Y el tronco recto. Vale, ¿qué solemos hacer? Pues nos vamos un poco hacia adelante. Intentamos tener el tronco recto y subir la pierna a lo que nos dé. Eso sí, el movimiento intentamos que sea coordinado. Subo brazo, subo pierna. Subo brazo, subo pierna. Vale, muy bien. Descansamos 5 segundillos. Vale. Hacemos elevaciones frontales de la pierna, ¿vale? Con la pierna estirada y pasamos la pelota por debajo. Este ejercicio. Doy como una patada frontal y paso la pelota por debajo.
correcto, acordaros, vale. Si este ejercicio nos es difícil mantener equilibrio, tener una buena posición, podemos facilitar la ejecución, ¿vale? Haciendo esto, sin pasar la pelota por debajo, sino que extendemos pierna y vamos a tocar el pie. Vale, muy bien. Vale, trabajamos ahora desde aquí, desde la cadera, flexionamos un poquito las piernas, ¿vale? Un pelín, tronco recto y extendemos ahí arriba. Vale, hacemos una tanda y arriba apretamos, ¿vale? Apretamos con las manos ahí un poquito para trabajar un poquito el hombro. Aprieto arriba. Cuello relajado, cuello estirado, no estamos encorvados ni con el cuello flexionado. Piernas un poquito flexionadas, abdomen como siempre una pequeña contracción, vale, descanso. Vale, otro ejercicio muy sencillo, desde los hombros vamos extendiendo lo máximo que me dé, vale, el brazo. Y aprieto un poquito de los dedos y también trabajan los músculos de los dedos. Los pies en la misma base que los hombros, de la misma anchura de los pies con los hombros. Vale, muy bien. Vale, no lo dije antes, la pelota de un tamaño medio, y si no tuviésemos una pelota en casa, pues a lo mejor un cojín nos puede valer para hacer la mayoría de los ejercicios. A lo mejor no todos, pero sí la mayoría. ¿Vale? Vale, otro ejercicio de movilidad de hombros, pasamos la pelota por detrás del cuello y por detrás de la cintura. Ejercicio muy sencillo. Vale, otro ejercicio de hombros, desde aquí arriba. Vale, voy bajando brazo, vale, frenando el movimiento y voy cambiando alternativamente derecha e izquierda. Acordaros, cuello relajado. Vale, muy bien. Descanso. Vale, hacemos igual aperturas, pero desde aquí, desde el pecho, ¿vale? En vez de estar ahí arriba y trabajar hombros, ahora hacemos que trabaje el pecho. Ahí. Abro. Acordaros que los codos no pasen de la espalda, ¿vale? Hasta aquí. Vale, muy bien, descanso. Vale, otro ejercicio en el que vamos a trabajar los músculos del pecho,
también trabajando en movilidad del hombro. ¿Qué hacemos? Pasamos por detrás la pelota y apretamos ahí delante con las palmas, ¿vale? Acordaros, pequeña flexión de las piernas, contracción del abdomen un poquito, cuello relajado y el ritmo de ejecución medio, ¿vale? Muy rápido, ni muy explosivo, todo muy controlado, buscando la amplitud del movimiento. Vale, muy bien, perfecto. 5 segundillos para descansar. Vale, otro ejercicio de movilidad, ¿vale? De los hombros, muy sencillo. Pasamos pelota por detrás de la pared y levantamos brazos. Hacemos una elevación por detrás y levantamos el brazo. Acordaros que no pase del hombro, de la altura del hombro. ¿Vale? Me giro para que veáis, flexiono, flexiono, extiendo. Vale, muy bien, 5 segundillos de descanso. Vale, vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado, ¿vale? Voy a dar una variante más sencilla y una variante un poquito más complicada. Vamos a realizar una sentadilla completa. Entonces, flexionamos las piernas como si el culo lo llevásemos hacia atrás, como si tuviésemos un banco y vamos bajando la pelota. Vale. Esta opción es la opción sencilla, ¿vale? Desde aquí voy bajando, tronco recto, las rodillas no pasan de las puntas de los pies y voy tocando con la pelota en el suelo. Vale, lo podemos complicar. La opción más difícil es haciendo rodar, ¿vale? Pero con una buena posición correcta, ¿eh? La espalda bien colocada, la curva de la espalda bien alineada y voy haciendo rodar la pelota. Ya vemos que nos quema un poquito las piernas. 3-4 veces lo hacemos y para arriba, con la flexión y con la extensión de las piernas. Vale, muy bien. Vale, hacemos un ejercicio para descansar un poquito, muy sencillo. Vale, hacemos coordinación con lo manual. Pasamos la pelota a un lado y al otro. Estamos también trabajando dedos. Vale, muy bien. 5 segundos descansamos, otro ejercicio, también otra coordinación, ¿vale? Lanzamos la pelota y la tenemos que recoger la pelota realizando una sentadilla en el momento en el que las piernas están flexionadas, ¿vale? Esto. Coordino para coger la pelota cuando las piernas están flexionadas. Requiere algo de coordinación. Lanzar bien la bola, flexiono piernas, una buena postura, tanto de la espalda como de las piernas. Vale, muy bien. Mira, que ya estamos, ya queda poco. Vale, vamos a realizar otro ejercicio para los hombros. Vale, con el mismo brazo vamos a realizar 6 repeticiones con un brazo, 6 con el otro. Entonces, hacemos las 3 posiciones. Elevación frontal, elevación lateral y hacia atrás. Vale, acordaros, puntas las dos bien alineadas, tronco recto, pequeña flexión de las piernas y subimos la pelota hasta la altura de los hombros, no más. Vale, cambiamos con el otro brazo.
Subimos y atrás. Delante, a un lado y atrás. Atrás solemos cometer el fallo de ir con el tronco hacia adelante, ¿vale? El tronco tiene que estar recto. Movemos el brazo hacia atrás lo que nos dé, pero el tronco recto. Última. Vale, muy bien. 5 segundos de descanso. Vamos a trabajar un poquito la zona oblicua del abdomen. Un ejercicio muy sencillo. Pasar la pelota a un lado y al otro, con el tronco recto. Como si quisiésemos llevar la pelota de atrás. Tronco fijo, ¿vale? Vale, muy bien. Vale, y ahora realizamos 2 ejercicios en los cuales vamos a necesitar la pared, ¿vale? Vale, muy bien, pues entonces nos colocamos, ¿vale? Buscamos una pared, nos colocamos con las piernas un poquito flexionadas, apoyamos la cadera, y una vez que apoyamos la cadera, apoyamos también la espalda, ¿vale? Entonces, colocamos la pelota entre las piernas y el objetivo es apretar la pelota y soltar. Aprieto, suelto. Y trabajamos los aductores, ¿vale? Aprieto, suelto. Aprieto, suelto. Acordaros, piernas flexionadas y la espalda bien colocada. Apoyada en la pared. Aprieto, suelto. Podemos hacer 10 repeticiones. Aprieto, suelto. Vale, muy bien. Vamos a realizar otro ejercicio muy sencillo de movilidad de dedos, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer un círculo completo y así, además de trabajar los dedos, estamos trabajando el hombro. Realizamos un círculo con una mano, con un hombro, en un sentido y en el otro. Vale, buscamos amplitud de movimiento y estamos trabajando dedos y también el hombro. Vale, cambiamos con la otra mano y con el otro hombro. Buscamos amplitud. Vale, y el último ejercicio, que vamos a trabajar dedos y muñeca, ¿vale? Es un ejercicio muy sencillo, es intentamos palmear ahí, cerquita de la pared. Con la derecha y cambiamos con la izquierda. Vale, este ejercicio requiere un poquito de habilidad, ¿vale? Porque no es fácil, pero bueno, trabajamos la flexión de la muñeca y trabajamos los dedos y trabajamos con protección. Vale, pues nada, estiramos 2 minutitos y lo dejamos, ¿vale? Espero que os haya gustado los ejercicios, son ejercicios muy básicos. Venga, empezamos a estirar, pierna flexionada, la otra extendida y vamos a tocar la punta, hacer con la cadera hacia adelante. Vale, cambio. Vale, cogemos la pierna atrás, nos podemos apoyar como queráis. Eso sí, tronco recto. Intentamos que el talón llegue al culo. Vale, cambio. Vale, una pierna flexionada, la otra extendida, ¿vale? Las 2 puntas miran hacia adelante, tronco recto. Estamos tirando psoas y gemelo. El primer estiramiento hicimos isquios, el segundo estiramiento cuádriceps y ahora psoas y gemelo. Cambiamos, puntas miran hacia adelante, flexiono la pierna adelante, la otra estirada atrás.
Vale. Aprovechamos que tenemos la pared y vamos a estirar glúteo, ¿vale? Apoyamos la espalda en la pared y tiramos de mano contraria hacia adentro. Vale, cambio. Vale, y por último parte de arriba. Tiramos de los dedos hacia abajo del brazo y la mano la ponemos en la espalda, la otra. Cambio. Vale, delante. Cambio. Vale, atrás, brazos estirados, correcto. Cambio, hacia adelante, brazos estirados. Cuello relajado, cuello estirado. Vale, arriba. A un lado. En medio. Y al otro lado. Vale, cuello. Cambio. Y abajo. Vale, pues nada, eso es todo. Muchas gracias, ¿vale?, por vuestra atención. Esperemos que os haya gustado. Ya veis, ejercicios muy sencillos, muy básicos, que se pueden hacer en cualquier sitio. No requiere material, solo una pelota, un cojín, lo que comentamos antes. Y nada, y hacer un poquito de ejercicio físico que nos conviene. Venga, muchas gracias.